5 cosas sobrenaturales ocurrieron justo después de la muerte de Moisés que cambiaron el rumbo de la historia. Y la primera fue tan extraña que hasta hoy nadie la cree. Hasta ahora los estudiosos intentan entender qué fue lo que realmente pasó. Hay quienes dicen que fue intervención divina, otros que fue un juicio. Pero algo es seguro. Después de que Moisés se fue, nada volvió a ser normal. ¿Y si te dijera que el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado? ¿Y que hubo una pelea entre ángeles y demonios por su cadáver? Y no es todo. ¿Sabías que el día que murió, el alimento que caía del cielo simplemente dejó de caer? Prepárate, porque lo que sucedió después de la muerte de Moisés cambiará todo lo que creías saber sobre esta historia. Después de 120 años liderando al pueblo de Israel, Moisés sube al monte Nebo, contempla la tierra prometida que nunca pisaría y muere. Y ahí empieza una de las historias más intrigantes de la Biblia. La Biblia dice que Dios mismo lo sepultó en un valle en la tierra de Moab. Espera, ¿Dios sepultando personalmente a alguien? Eso no pasó con nadie más. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Hasta hoy nadie sabe dónde está esa tumba. Pero la cosa se pone aún más extraña cuando descubrimos lo que sucedió justo después de su muerte. En el pequeño libro de Judas, verso 9, hay una revelación impresionante. Hubo una batalla sobrenatural por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel y Satanás pelearon ferozmente por ese cadáver. ¿Por qué demonios, literalmente, Satanás quería tanto el cuerpo de Moisés? Los estudiosos tienen teorías fascinantes. Algunos dicen que el diablo planeaba convertir la tumba en un lugar de adoración, desviando al pueblo de Dios. Imagínate, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, convertido en un ídolo. Y hay más. ¿Recuerdas que Moisés pecó al golpear la roca cuando solo debía hablarle? Satanás probablemente argumentaba que tenía derechos sobre ese cuerpo por ese pecado. Pero Miguel, el príncipe de los ángeles, no se intimidó. La batalla fue tan intensa que Miguel tuvo que invocar a Dios mismo diciendo: «Que el Señor te reprenda». El resultado, el cuerpo de Moisés desapareció por completo. Dios lo escondió de tal forma que ningún arqueólogo, ningún explorador, ningún cazador de tesoros jamás lo ha encontrado. Y mira que lo han intentado. Este misterio lleva más de 3.400 años sin resolverse. Nadie ha encontrado nunca el cuerpo ni la tumba de Moisés. Algunos estudiosos de la Biblia creen que había un motivo especial para eso. Años después, según el Nuevo Testamento, sucedió algo sorprendente. Moisés apareció vivo, conversando con Jesús en una montaña. ¿Cómo alguien que murió hace tanto tiempo pudo aparecer así? Ese es otro misterio que rodea la muerte de Moisés. Para quienes no son religiosos, queda la pregunta: ¿por qué esconder también una tumba? La muerte de Moisés no fue solo el fin de una era, fue el inicio de una serie de eventos sobrenaturales que cambiarían por completo el destino de Israel. La desaparición de su cuerpo fue solo la primera señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Y si eso ya te parece impresionante, prepárate, porque al día siguiente de la muerte de Moisés, ocurrió algo aún más impactante. El alimento que caía del cielo cada mañana durante 40 años simplemente dejó de caer. ¿Cómo sobreviviría Israel ahora? Si tú crees que Dios protege a sus siervos incluso después de la muerte, comenta: Dios es fiel. Era como si el cielo hubiera cerrado sus despensas de repente. A la mañana siguiente de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel despertó con una sorpresa que nadie esperaba. El suelo estaba limpio, nada de maná. Aquel pan que caía del cielo todos los días, sin falta, durante 40 años, simplemente dejó de caer. Imagina la escena: millones de personas saliendo de sus tiendas, con sus canastas vacías, buscando el alimento diario que siempre había estado ahí. Pero esa mañana solo encontraron arena y piedras. El pánico se apoderó del campamento.
¿Cómo vamos a sobrevivir ahora? Era la pregunta que se escuchaba por todos lados. Durante 40 años, el maná fue la principal fuente de alimento de todo un pueblo. Era una sustancia blanca, con sabor a miel, que aparecía cada mañana como el rocío. Solo tenían que salir, recolectar y comer. Nadie necesitaba sembrar, cosechar o trabajar duro. Era literalmente comida del cielo. Pero con la muerte de Moisés y la entrada en la tierra prometida, todo cambió. El maná dejó de caer exactamente cuando cruzaron al otro lado del río Jordán. Era como si Dios dijera: ahora tienen tierra, ahora trabajen. La transición fue brutal. Un pueblo que nunca necesitó cultivar nada, ahora debía aprender agricultura desde cero. Personas que solo conocían la rutina de recolectar maná, ahora tenían que arar, sembrar, esperar y cosechar. El desespero fue tanto que muchos comenzaron a quejarse contra Josué, el nuevo líder. Con Moisés teníamos comida segura, reclamaban algunos. ¿Por qué Dios nos abandonó?, cuestionaban otros. Pero Josué mantuvo la calma y explicó: la tierra prometida era una tierra de abundancia, pero requería esfuerzo. El tiempo de los milagros diarios había terminado. Ahora era tiempo de trabajar la tierra que fluía leche y miel. Los primeros meses fueron los más difíciles. El pueblo tuvo que racionar el maná que habían guardado mientras aprendían a cultivar. Muchos pasaron hambre. Otros volvieron a comer cosas que comían en Egipto. Fue un choque cultural y económico tremendo. Pero algo extraordinario sucedió. Cuando hicieron la primera cosecha, descubrieron que la tierra realmente estaba bendecida. El trigo crecía más alto, las frutas eran más dulces, los olivos daban más aceite. Era como si la tierra compensara los 40 años de espera. Aún así, muchos extrañaban el maná. Había algo especial en recibir comida directamente del cielo. Era una conexión diaria con lo divino, un recordatorio constante de que Dios los cuidaba. Ahora, esa conexión debía mantenerse de otras formas. El fin del maná marcó un cambio profundo en la relación entre Dios y su pueblo. Ya no era una relación de dependencia infantil, sino de asociación adulta. Dios daba la tierra, el pueblo la trabajaba. Dios bendecía, el pueblo administraba. Curiosamente, el último frasco de maná fue guardado como reliquia dentro del Arca de la Alianza. Era un recordatorio para las futuras generaciones de que hubo un tiempo en que el cielo alimentaba a la tierra diariamente. Un tiempo que terminó con la muerte de Moisés. Ese evento enseñó una lección valiosa. No siempre el fin de un milagro es un abandono. A veces es una señal de madurez. El pueblo de Israel estaba listo para una nueva etapa. Una etapa donde la fe se manifestaría no esperando que el maná cayera, sino trabajando la tierra, confiando en que Dios bendeciría su esfuerzo. Y si eso te pareció impactante, prepárate, porque la muerte de Moisés cambió algo aún más fundamental, la forma en que Dios hablaba con su pueblo. Nunca más alguien volvería a conversar cara a cara con el Creador. ¿Conoces esa sensación de perder la señal del celular justo en medio de una conversación importante? Ahora multiplícalo por 1.000.000. Fue más o menos así como se sintió el pueblo de Israel cuando Moisés murió. De repente, la línea directa con Dios se quedó en silencio. Durante 40 años, Moisés tuvo un privilegio que nadie más ha tenido en la historia. Hablaba con Dios cara a cara, como amigos. Cuando el pueblo tenía dudas, Moisés subía al monte y regresaba con las respuestas. Cuando surgían problemas, entraba a la tienda del encuentro y salía con soluciones divinas. Era como tener un teléfono directo con el cielo. Pero con la muerte de Moisés, ese canal exclusivo se cerró. Josué, el nuevo líder, no tenía el mismo tipo de acceso. Y eso creó una crisis sin precedentes. ¿Cómo sabremos qué hacer ahora?, se preguntaba el pueblo. ¿Quién hablará con Dios por nosotros? La ansiedad se apoderó del campamento.
Había decisiones importantes que tomar, cómo conquistar la tierra, cómo dividir los territorios, cómo juzgar disputas. Sin Moisés, ¿quién daría las respuestas? Fue entonces cuando apareció un nuevo sistema de comunicación, el Urim y Tumim. Eran dos piedras misteriosas guardadas en el pectoral del sumo sacerdote. Funcionaban como una especie de dado divino. Cuando se consultaban, daban respuestas de sí o no para cuestiones específicas. Imagina el cambio de conversaciones detalladas y directas con Dios a respuestas binarias por medio de piedras. Era como cambiar un celular por señales de humo. El pueblo tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, aprendiendo a formular preguntas que pudieran ser respondidas con un sí o un no. Pero no quedó ahí. Comenzaron a surgir profetas como nueva forma de comunicación divina. A diferencia de Moisés, ellos no hablaban directamente con Dios, sino que recibían visiones, sueños y mensajes que debían interpretar. Era un proceso más complejo y, muchas veces, más confuso. Ese cambio generó conflictos serios. Muchos se hacían pasar por profetas, pero ¿cómo saber quién era verdadero? Sin Moisés para confirmar, el pueblo quedaba vulnerable a falsos mensajeros. Se empezaron a establecer criterios para probar a los profetas. Sus profecías debían cumplirse, no podían contradecir la ley de Moisés y no podían llevar al pueblo a adorar a otros dioses. La ausencia de comunicación directa también cambió la manera en que el pueblo se relacionaba con Dios. Antes sabían que cualquier problema podía llevarse a Moisés y él traería una respuesta divina. Ahora debían aprender a confiar más en la ley escrita y menos en revelaciones constantes. Los sacerdotes ganaron mucha más importancia. Eran ellos quienes consultaban el Urim y Tumim, interpretaban la ley y mediaban entre Dios y el pueblo. El poder religioso, antes concentrado en Moisés, ahora se distribuía entre varias figuras. Curiosamente, este cambio obligó al pueblo a madurar espiritualmente. Sin un intermediario constante, tuvieron que desarrollar una relación más personal con Dios. La oración individual ganó importancia. La meditación en la ley se volvió esencial. Era como salir de la casa de los padres y aprender a valerse por uno mismo. Algunos estudiosos creen que esta transición fue necesaria para preparar al pueblo para el futuro. Si seguían dependiendo de un solo mediador, nunca desarrollarían madurez espiritual. La muerte de Moisés forzó una evolución en la fe de Israel. El impacto de este cambio fue tan profundo que influyó en toda la historia religiosa posterior. El modelo de profetas, sacerdotes y escrituras sagradas que surgió tras la muerte de Moisés se convirtió en la base de muchas religiones modernas. Y cuando pensabas que no podía volverse más dramático, la ausencia de Moisés casi provocó algo impensable, una guerra civil entre las propias tribus de Israel. Lo que ocurrió fue tan grave que casi destruye a la nación antes de que comenzara oficialmente. Si alguna vez sentiste que Dios cambió la forma de hablarte, comenta: Dios habla de muchas formas. Apenas desapareció el cuerpo de Moisés y las tribus de Israel ya estaban al borde de matarse entre sí. No es exageración. Casi hubo una guerra civil que habría destruido a la nación antes siquiera de formarse, y todo por culpa de un altar. Mira la confusión. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés habían recibido sus tierras en el lado este del río Jordán. Cuando Moisés aún vivía, había aceptado eso, con la condición de que ayudaran a las otras tribus a conquistar el resto de la tierra prometida. Promesa cumplida, batallas ganadas, esas tribus regresaron a sus tierras del otro lado del río. Hasta ahí todo bien, pero entonces hicieron algo que casi provoca un baño de sangre. Construyeron un altar gigantesco en la orilla del Jordán. Las otras tribus enloquecieron. ¿Cómo que construyen un altar? Solo puede haber un altar, el del tabernáculo. Esto es traición, esto es idolatría.
En cuestión de horas se formó un ejército. Miles de hombres armados, listos para masacrar a sus propios hermanos. La tensión era palpable. Sin Moisés para mediar, nadie sabía cómo resolverlo. Josué estaba abrumado. El pueblo estaba dividido. Parecía que décadas de unidad en el desierto terminarían en tragedia. Pero entonces ocurrió algo que salvó a Israel. En lugar de atacar de inmediato, enviaron una delegación liderada por Finis, hijo del sumo sacerdote. ¿Qué significa este altar? ¿Nos están traicionando? ¿Están abandonando al Dios de Israel? La respuesta de las tribus del este fue sorprendente. No construimos este altar para sacrificios. Es solo un memorial, un testigo. Tenemos miedo de que en el futuro sus hijos digan a los nuestros: ustedes del otro lado del río no pertenecen a Israel. Este altar es prueba de que somos un solo pueblo. La explicación tenía sentido, pero la desconfianza seguía presente. Este episodio reveló fracturas profundas en la unidad de Israel. Sin la autoridad incuestionable de Moisés, cada tribu empezó a actuar por su cuenta. Las decisiones se volvieron más democráticas, pero también más caóticas. Comenzaron a surgir otros conflictos menores, disputas por territorio, por agua, por pastos. Cada tribu quería lo mejor para sí. El espíritu de unión que mantuvo al pueblo unido por 40 años en el desierto empezaba a deshacerse. Josué notó el peligro y convocó a una gran asamblea. Todas las tribus fueron llamadas. Era necesario establecer nuevas reglas, nuevos acuerdos. Sin Moisés, debían encontrar otras formas de mantener la unidad. Fue en esa asamblea donde nació el sistema de ancianos tribales. Cada tribu tendría sus representantes que se reunirían regularmente para resolver disputas. Era el inicio de una forma primitiva de gobierno descentralizado. Pero el trauma de aquella casi guerra civil marcó profundamente a la nación. Las tribus del este siempre fueron vistas con cierta desconfianza. En los siglos siguientes fueron las primeras en ser conquistadas por enemigos, las primeras en perder su identidad israelita. Ese episodio mostró cómo la muerte de Moisés creó un vacío de poder peligroso. Un líder carismático y respetado por todos había partido, dejando a un pueblo acostumbrado a obedecer sin cuestionar. Ahora tenían que aprender a dialogar, negociar, hacer política. La ironía es que Moisés pasó 40 años preparando al pueblo para la tierra prometida, pero no los preparó para vivir sin él. Tal vez pensó que Josué sería suficiente. Tal vez no imaginó que su ausencia tendría tanto impacto. El altar de la discordia terminó recibiendo un nombre, el que significa testigo. Permaneció allí por siglos, recordando a todos el día en que Israel casi se autodestruye. Un monumento no a la unión, sino a la fragilidad de las relaciones humanas sin un liderazgo fuerte. Y lo más impresionante aún estaba por venir, porque con todas esas crisis, con todo ese caos, Israel aún logró transformarse de un grupo de exesclavos nómadas en una nación establecida. ¿Cómo fue posible eso? Ahora llegamos al momento más extraordinario. En medio de todo ese caos causado por la muerte de Moisés, ocurrió lo inimaginable. Israel finalmente se convirtió en una nación de verdad. Y fue precisamente la ausencia de Moisés lo que forzó esa transformación. Durante 40 años, Israel fue un pueblo errante. No tenía territorio, no tenía gobierno propio, vivía en tiendas y dependía de milagros diarios. Eran más un grupo religioso nómada que una nación propiamente dicha. Pero todo eso cambió cuando Moisés murió. El primer gran cambio fue territorial. Sin el liderazgo centralizador de Moisés, cada tribu tuvo que asumir la responsabilidad por su propia porción de tierra. Josué dividió Canaán entre las tribus mediante sorteo, un método que evitó favoritismos y conflictos. De repente, personas que nunca habían tenido una casa propia se convirtieron en propietarias de tierras. Familias que habían vivido en tiendas por generaciones
Empezaron a construir casas de piedra. Pastores nómadas se volvieron agricultores sedentarios. Fue una revolución social sin precedentes. Pero el cambio más profundo fue político. Las leyes que Moisés recibió en el Sinaí dejaron de ser solo mandamientos religiosos y se convirtieron en la constitución de una nación. Sin Moisés, para interpretar cada caso, el pueblo necesitó crear un sistema judicial. Surgieron jueces locales, elegidos entre los ancianos de cada ciudad. Para casos más complejos, había tribunales regionales, y para cuestiones que afectaban a toda la nación, se reunía un consejo de ancianos. Era el inicio de un sistema legal estructurado. La economía también se transformó. En el desierto, todo se compartía. El maná se distribuía por igual. Las ofrendas sostenían a los levitas. No había comercio. Ahora, con tierras propias, surgieron la propiedad privada, el comercio, los mercados. Israel entró en la economía del antiguo Oriente Medio. Culturalmente el cambio fue radical. Un pueblo que vivía aislado en el desierto ahora convivía con cananeos, fenicios, filisteos. Aprendieron nuevas tecnologías: metalurgia, construcción, navegación. El idioma hebreo absorbió palabras extranjeras. La cocina se diversificó. Militarmente dejaron de ser una horda desorganizada y se convirtieron en una confederación de tribus con milicias propias. Cada tribu defendía su territorio, pero se unían ante amenazas externas. Fue el embrión del futuro ejército de Israel. Religiosamente, el culto se descentralizó. Aunque el tabernáculo permanecía en Silo como centro principal, surgieron altares locales, lugares altos, santuarios tribales. Esto causaría problemas en el futuro, pero inicialmente ayudó a consolidar la presencia israelita en la tierra. Lo más fascinante es que toda esta transformación ocurrió porque Moisés ya no estaba. Su ausencia obligó al pueblo a madurar, a tomar decisiones, a organizarse. Fue como un hijo que solo aprende a caminar cuando sus padres le sueltan la mano. Los estudiosos llaman a este periodo la era de los jueces, y duró cerca de 200 años. Fue una época turbulenta, con altibajos, victorias y derrotas. Pero fue en ese tiempo que Israel desarrolló su identidad nacional única. La ironía es que Moisés pasó toda su vida tratando de crear una nación, pero fue su muerte la que finalmente permitió que eso sucediera. A veces, el mayor legado de un líder es saber cuándo partir, permitiendo que otros crezcan. Así, de las cenizas de la pérdida de Moisés, nació Israel como nación. Un pueblo que aprendió a caminar por sí mismo, manteniendo viva la memoria y las enseñanzas de su gran líder, pero construyendo su propio destino. Ahora que viste cómo la muerte de Moisés cambió completamente la historia de Israel, haz clic en el video en la pantalla. Descubrirás el final trágico y el último pedido de los apóstoles antes de morir. Una historia aún más impresionante te está esperando. Haz clic ahora en el video en la pantalla.